Vaya pasada. Me gustaría deciros dónde estoy, pero la verdad es que no lo sé. Buenas, gente. Una pregunta. ¿Hace falta tener un camarote como este para empezar a crear contenido? Pues ahora os respondo. Pero antes os voy a contar qué es lo que vamos a hacer hoy. Me he despertado con unas ganas enormes de bloguear. Hace un día perfecto y me apetece irme de paseo. Así que os voy a llevar a un sitio que descubrí no hace mucho, que si sois de Madrid o vais a venir a Madrid, a lo mejor si os gusta un poco el daros paseos por la naturaleza, os voy a enseñar un sitio. Aparte de eso, pues vamos a hablar de creación de contenido en este vídeo. Vamos a pasear, a comernos unas pipas y a hablar sobre creación de contenido. Y aparte de eso, os quiero hablar de un experimento que hice yo hace no mucho, que os cuento ahora también. No os voy a dar el indicio para que os quedéis. Retención, señores. Os respondo. ¿Hace falta tener una cámara como esta? Esta básicamente es una Sony A7C y el objetivo es un 24-70 de Sigma. Es una cámara que no es lo mejor del mercado, pero está bastante bien. Es como mi primera gran inversión en cámaras ha sido este combo. Tiene una imagen súper buena. Todavía no le he sacado todo el rendimiento que tiene, pero bueno, lo iréis viendo poco a poco. ¿Por qué os digo esto? Pues porque yo creo que no hace falta tampoco tener material como este para crear contenido. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a ir con un iPhone 11. Como veis, vamos a grabar con un teléfono de 200 y pico euros de media. Con un trípode roñoso, vamos a ir con los DJI conectados al teléfono y así me escucháis bien. Que ya que vamos a hablar sobre cosas importantes, pues como mínimo que me escuchéis bien, ¿vale? Estas dos mujeres. Y como experto en recomendaciones de comidas, restaurantes y productos, que ahora luego entenderéis por qué, no sé si podemos abrir un debate y hablar de que las mejores pipas son las del Mercadona. Antes de salir dirección a donde os quiero llevar, ya me he puesto el micrófono, así que deberéis escucharme mejor. Me decís en comentarios si se nota la diferencia o no. Y antes de ir, quería contaros una cosa, ¿vale? No llevo tampoco tantos vídeos. Creo que me he grabado y publicado 48 veces, o sea, tengo 49 vídeos en el canal. Y una conclusión a la que he llegado con estos pocos vídeos es que tengo que eliminar la fricción a la hora de grabar estos vídeos para poder ser constante. Entonces, muchas veces cuando iba con la cámara grande, eso me limita mucho, en el sentido de que voy llamando muchísimo la atención y hay ciertas cosas técnicas que hay que tener en cuenta a la hora de grabar. Entonces no es tan sencillo como poner el iPhone con la cámara frontal como tengo ahora y grabarme mientras estoy hablando con un micrófono. Sí que es verdad que vamos a perder un poco de calidad a la hora de poder hacer ciertas tomas, pero para este tipo de contenido creo que no hace falta tener tomas espectaculares. Simplemente con que tenga sentido lo que os esté contando y con que os sirva, con eso vale. Y acabamos de llegar, vaya transición, al Pico Abantos, en el Escorial. Espera que se haya desajustado. Esta casa que tengo detrás no nos deja ver dónde vamos a subir, pero hay que subir bastante. Así que me voy a abrigar. Comencemos el paseo hablando sobre creación de contenido general para luego contaros el experimento que monté. En general, este último año he consumido bastante contenido, ya sea vertical o horizontal. O sea, TikTok, Instagram, YouTube, ya sea en shorts o en vídeos más largos, lo he consumido bastante. Y a raíz de eso he ido como viendo ciertas tendencias que se están llevando a cabo, o se han llevado a cabo, mejor dicho. Pequeño inciso, la ruta de hoy se llama el Pinar de Abantos y vamos a ir al Mirador de Abantos, que lo podéis buscar en Google. Y empieza por aquí, tirando millas hasta llegar pues a una montaña que no se ve todavía. Lagunas. Bueno, lo que iba diciendo, al consumir tanto contenido iba viendo ciertas tendencias que estaban siguiendo bastantes creadores de contenido. La primera tendencia que veo súper clave y que todos seréis conscientes de ella es el tema de las series. Plex hizo una, bueno, dos, recorriendo el mundo en 80 días, 85 la última vez creo, y luego Ibai con su cambio físico o incluso con el Camino de Santiago se ve muy claro. ¿Eso por qué creo que funciona tan bien? Porque al final ahora mismo creo que consumimos menos televisión. No se ve mucho, pero la idea es subir hasta allá arriba, pero para ello hay que ir dando vueltas. Y muchas veces ese tipo de contenido es como muy acompañable mientras estás comiendo, por ejemplo. Y además te engancha, porque vas viendo una historia que se está desarrollando y que van surgiendo estímulos, varias novedades, son entretenidas. Y encima genera bastante engagement, porque si entras en el capítulo 5 y te gusta, pues a lo mejor empiezas la serie desde cero, desde el capítulo 1 y ya empiezas uno tras otro y hay bastante contenido que puedes ver, pues ahí vamos.
Y la segunda clave está relacionada con los conceptos. Y esto lo veo muy claro en dos creadores de contenido que me han salido un montón en redes sociales últimamente, que se han ido a Marruecos a vivir una experiencia sin día de vuelta y simplemente a crear contenido. Entonces, ¿por qué digo que eso es un concepto? Porque de la idea de irse a Marruecos están sacando un montón de contenido diferente. Por ejemplo, el segundo chico, que se llama Mehdi, estaba creando contenido mientras estaba trabajando ahí. Entonces ha cogido ese concepto de vivir en Marruecos y se lo ha llevado un poco a sus reflexiones, su manera de ver las cosas, su inspiración, cogiendo de base el que estoy en Marruecos. Entonces, con ese concepto ha generado contenido que es bastante interesante. ¿Por qué creo que esta tendencia es muy clave? Porque esa misma persona, si mañana se va a, yo qué sé, a Sudamérica, seguramente, simplemente por cómo él expresa las cosas o por su forma de reflexionar, nos guste también ese contenido. Entonces, de ese mismo concepto, del coger mi manera de ver las cosas o mi manera de reflexionar, pues lo pueden adaptar a cualquier otra idea. Y la segunda creadora que está haciendo esto y que me encanta cómo lo hace es Sara. También se fue a Marruecos, estuvo en Suiza viviendo y básicamente su concepto es ser auténtica, vivir las cosas y sobre todo integrarse en las culturas. Entonces, bueno, de ese concepto pues ha sacado un montón de contenido y lo está haciendo súper bien. Y los números no les delatan, han estado creciendo su comunidad desde que han empezado a darle fuerte a las redes sociales. Me estoy muriendo de calor, pero no me quiero quitar el abrigo porque no me quiero poner malo. Hay bastantes cosas que tengo que hacer y ponerme malo no está en mis planes. Lo que se ve detrás es el monasterio del Escorial, que desde aquí parece bastante chiquitito, pero la realidad es que ahí abajo se ve bastante imponente. Siempre me he hecho una pregunta que nunca he sabido responder, que es ¿cuántas ventanas tendrá ese monasterio? Porque la verdad es que son unas cuantas. Podemos confirmar que llevo el flow del mood chill del meme, con las manos en el bolsillo. Este entorno da para estar en ese mood. Bueno, sigamos subiendo. Después de contaros todo esto, vamos al segundo punto, el experimento. Obviamente, viendo que había estas tendencias, había que probar si realmente le puede servir a una persona teniendo en cuenta más o menos cómo funcionan las redes sociales. Surgió el irme a París durante 2 semanas. La idea era intentar organizar todos los días de contenido para ir un poco a tiro hecho. La realidad es que a partir del día 2-3, todas las ideas o las estructuras que tenía en mente se me rompieron un poco. Decidme que escucháis la tranquilidad que se respira aquí, porque al final yo iba a trabajar, limitaba entre comillas un poco la flexibilidad que podía tener ahí. Había 8 horas del día que tenía que dedicar a trabajar y cuando terminaban esas 8 horas ya era de noche, como que no era tan sencillo el crear esas ideas que había apuntado de antes. Ya estamos llegando alto. De hecho, para hacer running, o sea, está bastante bien. Ya han pasado bastantes personas corriendo y la verdad es que es un buen spot. Aquí podéis ver el tipo de ocio que hace Sami de vez en cuando para oxigenar el cerebro. Esto me viene bastante bien. Hay muchas veces que estás como en tu rutina de estrés o ruido o esto o lo otro, te vienes a sitios como estos, reseteas y ya está, y a volver más fuerte. Vale, la idea era continuar por ahí, pero es que ahí arriba estoy viendo una explanada bastante chula para sentarme y hablar con vosotros. Entonces, ¿cómo se desarrolló al final la semana? Antes de irme a París tenía que estar un fin de semana en Luxemburgo porque coincidieron las cosas así y sobre todo me apetecía ver a mis amigos ahí. Entonces, en esta estrategia o en esta serie que quería sacar, tenía que encajar esos 3 días que no iba a estar en París y que tuviera sentido en esta serie. Vaya pasada. Por ahí se puede ver. Todo esto es el Escorial o San Lorenzo y luego ya debajo está el Escorial. Por ahí se ve el embalse de Valmayor, que es esa zona ahí. Como veis es enorme. Ahí es donde grabamos el último podcast. Y aquí tengo cacho sitio para grabar un nuevo podcast. Por ahí se ve otro embalse que no sé cuál es, la verdad. Y por ahí una carretera. Entonces,
también con el objetivo de calentar un poco las redes sociales, porque llevaba bastantes meses sin publicar tanto en Instagram como en TikTok, decidí hacer como 3 días antes, 2 días antes, un día antes de la aventura. Y así iba generando algo de hype y sobre todo calentaba los motores de Instagram para lo que venía después. ¿Cómo planifiqué todo esto? Lo que hice es hacerme un Notion. En mi mente empecé a pensar ideas que podrían funcionar mientras estuviese ahí para crear contenido. Y además estuve investigando un poco en redes sociales, sobre todo en TikTok, ciertas cosas que podría hacer ahí. La serie comenzó con vídeos en los que enseñaba un poco lo que hacía durante el día, dónde iba, cosas más relacionadas con el trabajo en esta primera semana. Al final de la semana sí que es verdad que empecé a intentar hacer cosas un poco más locas, por eso digo lo de que la planificación que llevaba se fue, se fue y ya no hubo planificación, iba día tras día grabando, editando y publicando. Surgieron ideas como el salir a correr un día y explicar cosas sobre la ciudad, ideas de irme a coworkings. Bueno, ahora no lo recuerdo todo en detalle, pero si queréis ver lo que hice, lo suyo sería que fueseis a ver en mi Instagram o en mi TikTok. En Instagram creo que es más sencillo de ver un poco toda esa serie. La siguiente pregunta de la que os quería hablar, que es el hecho de, vale, Sami, ¿tú cómo estructurabas un poco los vídeos? Mi idea general era, estoy haciendo una serie, entonces, como voy a estar bastante activo, lo suyo es que se entienda que es una serie, por eso siempre comenzaba con día 1 en no sé qué, día 2 en no sé cuántos, día 3 en no sé cuántos, porque seguramente en los 15 vídeos que haga le esté llegando a personas nuevas, y a mí lo que me interesaba es que esas personas entendiesen que está en una serie, si les gustaba ese vídeo, que se metiesen en mi perfil para seguir viendo el resto e intentar engancharles. Es decir, a lo mejor enganchaba a una persona en el día 8 y luego le interesaba ver los otros 7 días anteriores. Luego, a nivel técnico, lo que pensaba era dividir el vídeo. Hacía la intro, que era lo de el día tal no sé cuánto, luego un mini hook, que era sobre lo que iba a tratar ese día, y luego intentaba desarrollar de una manera dinámica los vídeos, que hubiera bastantes cortes, cada 2-3 segundos una toma, y que se entendiese un poco lo que quería contar durante ese día. Lo suyo era hacer vídeos entre 30 segundos y 90 segundos. La realidad es que los vídeos me quedaban súper largos y muchas veces me tocó recortar cosas simplemente porque lo quería encajar dentro de ese baremo de segundos que quería en cada Reels. Y dejando ya de lado esta parte técnica, que os la quiero contar simplemente para que entendáis un poco pues, esa parte más estratégica de montar estas series, ¿cuáles son los resultados tangibles de toda esta estrategia? Os los voy a desvelar, ¿eh? Lo tengo aquí en una chuleta. Obtuve 69.788 visualizaciones, de las cuales vienen de 23.112 cuentas. O sea, me parece una locura que con una cuenta tan pequeña podamos llegar a tantas personas, ¿eh? Continúo. De hecho, me parece una locura que incluso mis historias hubo un 38,1% de todas las historias que había de personas que no me seguían. O sea, casi un 40% de las personas que no me seguían se vieron mis historias, cosa que no suele pasar casi nunca. En cuanto a visitas al perfil, esto es muy loco, ¿eh? Tuve 2.317 personas que entraron a mi perfil a ver. Y de esas 2.300, solo 33 le dieron al botón de irse a YouTube. Luego, de todas estas personas que entraron a mi perfil, conseguí convertir, si hablamos en marketing, a 135 seguidores. Pero como he puesto estas estadísticas porque de todo el mes de diciembre, porque me fueron entrando seguidores hasta finales del mes de diciembre, de estas personas luego, al dejar de compartir contenido, o simplemente no les gustó ya lo que compartía, hubo 46 de ellos que me dejaron de seguir, o incluso de personas que me seguían de antes y que ya no les interesaba mi contenido. Así que bueno, estos son los insights generales, lo tangible de esta estrategia. Como veis, ha funcionado. No son como métricas súper grandes, pero como no lo puedo comparar con otra serie que haya hecho antes, me parece que está bastante bien. Tuve bastante alcance.
Y bueno, os lo quería traer aquí. Vale, y como me estoy quedando sin batería, os voy a contar rápidamente cuál fue el vídeo que mejor me funcionó y os voy a contar por qué. Fue el último vídeo. Ya podía haber sido el segundo o el tercero porque así iba a generar más tráfico a los otros. Grabé una idea que comenzaba con ir a la pastelería de Cédric Grolet, un pastelero que lo está haciendo súper bien en redes sociales y que es bastante conocido. Pero luego como que giraba un poco el vídeo comentando que esta pastelería que tengo aquí detrás es bastante cara, os voy a llevar a otra que es mucho más barata. Eso lo que generó es bastante interés de querer quedarse en el vídeo y conseguir más retención. Y luego a la pastelería que llegué estuve haciendo ciertos planos y además probé los pasteles que eran muy parecidos a los que ofrecía este pastelero tan conocido. Y yo creo que por eso funcionó tan bien. Y nada, quiero terminar el vídeo comentando que si tuviera que volver a hacer esta serie, seguramente planificaría las cosas con más margen y teniendo en cuenta inconvenientes, no tanto qué voy a hacer en cada día, sino cosas que me gustaría hacer y cada día ir adaptando eso a mi día. Y luego, a nivel de practicidad, sí que es verdad que si estoy trabajando 8 días, a lo mejor podría haber empezado la serie antes y mientras estoy trabajando, pues grabar un día sí, un día no. O bueno, intentar falsear eso un poco más para no ir tan al cuello con el contenido que iba sacando. Y en cuanto a ideas de contenido, pues a lo mejor lo podría haber hecho un poquito más interesante. Podía haber intentado conseguir más interacciones con personas en Francia o haber organizado eso para conocer a más personas ahí, aunque bueno, conocimos a algunas personas. Pero en general me voy con un buen sabor de boca, con una experiencia que me va a servir para próximas series que seguramente vengan. Y en principio es eso. Así que nada, espero que os haya gustado este mini blog que iba a grabar en mi casa, pero como hace un día tan bueno hemos hecho en el campo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vlog. Chao, chao.